Bueno, iniciamos. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 26 y 27. Estos versículos estuvimos comentando algo hace unos meses atrás al respecto. Hicimos solamente un comentario muy breve. El día de hoy vamos a estar viendo un poquito más sobre este tema. Lucas 14, versículo 26. Es en la Reina Valera, ¿está bien? Y el Señor Jesús está hablando y está diciendo unas palabras que aparentemente se oyen un poco fuertes. Estas palabras donde el Señor dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y luego dice el 20, y cualquiera que no trae su cruz, dice en esta versión, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. También hace mención. Cuando leemos estas palabras, cuando Jesús dice: si alguno viene a mí y no aborrece, así como que estas palabras pudieran parecer como una contradicción. Cuando leemos, por ejemplo, allá en los 10 mandamientos, allá en Éxodo 20, 12, cuando dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, acá nos dice que honremos, y acá Jesús nos está diciendo: si alguno viene a mí y no aborrece. Pero no, la palabra literal, como se viene en esta traducción, aborrecer, no, el significado no es como nosotros entendemos normalmente esa palabra. Recuerdan que lo comentamos hace tiempo al respecto. Aquí el Señor Jesús no nos está diciendo que aborrezcamos a nuestra familia, padre, madre, hermanos, hijos, porque va en contra de la, vamos a decir así, de la esencia de Dios, que Dios es amor. Y Dios nunca nos va a llamar a aborrecer a nadie. Al contrario, vemos en la Escritura que nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Pero aquí el aborrecer en este contexto, lo que nos está diciendo, o lo que nos está dando, nos quiere dar a entender aquí la Escritura, el Señor Jesús mismo, que no debemos de amar más, inclusive a nuestro padre, madre e hijos, que a Dios. Ese es el contexto. ¿Y por qué hace referencia padre, madre, hijos, hermanos? Porque naturalmente, normalmente, como familia, pues es a quienes más amamos, ¿no es así? A nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hijos. Entonces Jesús menciona de que aún nuestra familia, a quien amamos más, y que es normal y así debe de ser, claro que sí, no debe de estar, el amarlos a ellos no debe de estar en primer lugar. No debemos de poner a nuestra familia, de amarlos más que a Dios mismo. Y cuando entendemos esto, o lo decimos así, o lo leemos, pudiera parecer como que Dios está actuando aquí como que en una forma egoísta. Podría
No, así es. Podemos entender aquí cuando nos dice cuando dice no aborrece más, el que aborrece, que debemos de aborrecer padre, madre, hijos. Cuando dice, si alguno viene a mí y no se desprende, también pudiéramos usar esa palabra. No se desprende de amar más a ellos que a Dios. Cuando leemos en Deuteronomio y en el Nuevo Testamento también, en Deuteronomio la primera ocasión donde Dios nos dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es considerado ese pasaje? Primer gran mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego allá en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, el Evangelio de Mateo nos dice, Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente también. O sea, confirma otra vez. Entonces, cuando Dios nos está diciendo, tanto fíjense, desde el Antiguo Testamento, ya en Deuteronomio, y luego el mismo Señor Jesús ya en los Evangelios, cuando Dios nos está diciendo a nosotros, a su pueblo, al Señor tu Dios, aquí nos está diciendo, o lo que quiere que nosotros entendamos, es que si nosotros queremos amar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, para que nosotros podamos amarlos como, vamos a decir, como nosotros queremos. ¿Cómo quieres amar voy a poner aquí en este caso, a tus hijos? ¿Qué no, los que somos padres, qué no queremos para nuestros hijos? Lo mejor, ¿no es así? Lo mejor. Como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, si queremos lo mejor para nuestros hijos, tenemos que entender y aprender que cuando mi amor para con Dios está en primer lugar, entonces mi amor para con mis hijos va a ser siempre el correcto, va a estar va a estar en el nivel que Dios quiere que esté. Porque si yo pongo a mis hijos en primer lugar antes que a Dios, en amarlos a ellos antes que a Dios, entonces el amor que yo voy a tener para con mis hijos, en lugar de ser de bendición, a veces no los va a bendecir. ¿Es idolatría? Pudiéramos sin darnos cuenta, sin que sea nuestra intención, caer en idolatría. Se oye un poco difícil o se oye un poco como decir, ¿cómo es posible? El que si yo amo a mis hijos más que a Dios. Sí. Podemos caer en idolatría. Porque si así es, entonces si yo estoy poniendo a Dios en segundo lugar, mi amor para con mis hijos, voy a tomar decisiones muchas veces por ese amor que tengo para con mis hijos. Muchas veces voy a tomar decisiones que en lugar de que sean decisiones que yo tomé para ayudarlos y bendecirlos, los voy a perjudicar. Como aquel padre que le quiere dar todo a sus hijos, todo. Como sea, con tal de, como decíamos la vez anterior, yo le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no pude tener. Eso es muy común escuchar, porque muchos
Tal vez no tuvimos en nuestra infancia, en nuestra niñez, no pudimos tener muchas cosas. Nuestros padres no pudieron darnos a nosotros muchas cosas. Y nos quedamos nosotros con esa idea. Cuando yo sea grande y tenga mis hijos, yo a mis hijos les voy a dar todo lo que yo no pude tener. Pero ese aparenta ser un pensamiento bueno. Pero en el fondo no es así. Sí debemos de darle a nuestros hijos todo lo básico y necesario. Pues claro que sí. Tal vez nosotros no pudimos tener algunos aspectos básicos y necesarios, como por ejemplo, no sé, ropa o calzado a veces, no sé, estudio. Tal vez no lo pudimos tener. Ahora, el que nosotros queramos eso por nuestros hijos está bien y eso es correcto, claro que sí, eso no está mal. Pero hay otras cosas, hay otros aspectos en donde no es aconsejable que le queramos dar todo a nuestros hijos porque los amamos, al punto y al grado de que ellos no van a saber valorar tener las cosas o ganarse las cosas. Cuando nuestros hijos no valoran lo que es ganarse las cosas y todo se les da y todo se les da para que no se enojen, para que si no después mi hijo no me va a hablar, se va a enojar conmigo, y porque sabemos que más en estos tiempos los hijos manipulan a los padres. Los hijos manipulan a sus maestros en las escuelas. En mis tiempos, manipular yo a un maestro o una maestra en la escuela. En mis tiempos, ahí era, pero derechitos. Y si no, ¿verdad? Ahora, inclusive, no nomás ahora en este tiempo. Yo me acuerdo años atrás, todavía ¿qué les diré? Fácil, unos 20, 30 años atrás, cuando mis hermanas menores estaban en la secundaria, que escuché una vez de ellas que comentaron que uno de sus compañeros en el salón hizo llorar a su maestra. Y yo le dije, ¿qué? ¿Cómo que hizo llorar a su maestra? Sí. Porque se portó mal y la maestra no podía decirle nada, ni llamarle la atención, porque si no después lo iba a traumar. Es lo que se dice ahora. Y yo dije, ¿cómo? No. Después esos niños jóvenes, por eso llegan a ser delincuentes, porque no fueron disciplinados. Entonces, cuando nosotros verdaderamente ponemos a Dios en primer lugar, Dios nos da la sabiduría para poder amar a nuestros hijos en el orden que corresponde, en el orden que es. Amar a nuestros hermanos, amar a los demás en el orden que corresponde. Pero cuando Dios nos está diciendo en su palabra que tenemos que ponerlo a Él en primer lugar, repito, no es que Dios esté siendo un Dios egoísta. De ninguna manera así es. Sino es que mientras nosotros mantengamos ese orden, todas las demás cosas van a ser de bendición. Vamos a tener sabiduría, vamos a tener madurez para todas las demás cosas que tenemos que hacer. En este caso, de amar a nuestros seres queridos, amar a nuestro prójimo. Cuando el amor de Dios no está en primer lugar,
el amor a nuestro prójimo, es muy difícil poder llegar a ese nivel. Es muy difícil cuando no amamos a Dios en primer lugar. Cuando amamos, el amar a Dios, el poner a Dios en primer orden, en primer lugar, entonces nosotros vamos a comprender y entender que como cristianos, como creyentes, va más allá de solamente tratar de llegar a ser buenas personas. Porque generalmente hay muchas personas que no conocen a Dios o no aman a Dios. Personas comunes y corrientes, yo conozco y he conocido, que son buenas personas y que tratan de ser buenas personas. Y que a veces hasta esas personas son más buenas que muchos de nosotros como cristianos. ¿No les ha tocado conocer gente así? Sí. Pero el amar, cuando amamos a Dios, hemos entendido ese amar a Dios. Entonces va más allá en nuestras vidas. Entendemos y aprendemos que va más allá de solamente querer ser buenas personas. ¿A qué me refiero? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que quiero decir? Porque cuando entendemos que tenemos y debemos de amar a Dios, primeramente, es que estamos entendiendo de que algo en nosotros tiene que suceder. Algo en nosotros tiene que pasar, tiene que ir pasando. No es algo nada más de palabra, sino es algo que tiene que pasar en nuestras vidas para poder llegar a que verdaderamente ese amor que Dios nos dice que tenemos que tener para con Él, como estamos leyendo aquí en estos pasajes que comentamos de Deuteronomio 6. Porque cuando dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea, está diciendo, tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser. Para amar a Dios con todo nuestro ser, algo tiene que haber en nosotros. Algo tiene que suceder en nosotros. Algo tenemos que entender verdaderamente en nosotros. Por eso, en Deuteronomio dice, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero acá el Señor Jesús, de acuerdo a esta versión, dice, con toda tu alma y con toda tu mente. En el estudio que damos cuando niños, bebés van a ser presentados, hablamos un poquito sobre esto, donde yo les digo, a veces es difícil entender esos pasajes. Digo yo, cuando van a presentar a sus hijos, a sus bebés, los papás. ¿Amar a Dios más que a mis hijos? No, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, y eso es algo de natural, no quiere decir, o sea, es normal, es nuestra naturaleza. Pero ese no es el orden. Ahora, eso no quiere decir que yo no voy a amar a mis hijos, que yo no voy a amar a mis padres, que yo no voy a amar a mis hermanos, que yo no voy a amar al prójimo. No, Dios no nos está diciendo eso. Vamos a amarlos. Pero vuelvo a repetir, cuando hemos aprendido a poner a Dios en primer lugar, nuestro amor para con los demás
padres, hijos, hermanos, familia, va a ser un amor más genuino, más saludable, porque si no, va a causar lo que no queremos que cause. Nos va a perjudicar. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Que tiene que haber una entrega total de parte nuestra para con Él. Es lo que nos está diciendo la Escritura. Es lo que nos está hablando. Tiene que haber una entrega total de parte nuestra. Jesús, en su grande amor para con nosotros, que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Se entregó a sí mismo en la cruz para rescatarnos a nosotros, para libertarnos. ¿No es así? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Hubo una entrega total, se dio a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? La idea de entregarnos totalmente a Dios, de darle el control de nuestra vida, vamos a decir aquí, a otra persona, como que no, nuestra humanidad no es fácil. No es fácil. Nuestra entrega total a otra persona. No, o sea, y en este caso, aunque digamos, yo le entrego, es muy común decir, yo he entregado mi vida a Cristo. ¿Cuántos no? Si yo digo, ¿cuántos han entregado su vida a Cristo? ¿Cuántos van a levantar la mano? ¿Amén? ¿Todos? ¿Nada más 3? ¿Nadie más ha entregado su vida a Cristo? Bueno, entonces se me hace que voy a tener que cambiar de mensaje. ¿Qué implica entregar nuestra vida a Cristo? Cuanto más verdaderamente nos entregamos a Él. ¿Qué quiere decir entregar nuestra vida a Cristo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué entendemos? Dejar de hacer lo que yo quiero para hacer su voluntad. Lo que Él dice. Ese es entregar nuestra vida. Porque a veces es muy común decir, sí, yo ya entregué mi vida a Cristo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y se oye así muy espiritual. Ya entregué mi vida a Cristo, pero sigo haciendo lo que me da mi gana. Entonces, tenemos que poner entre paréntesis de que entregué mi vida a Cristo. Si yo sigo haciendo mi voluntad y no la de Dios. El decir que entregué mi vida a Cristo significa que precisamente yo ya he dispuesto a hacer su voluntad en todas las áreas de mi vida, no solamente en algunas. Y eso no es fácil, ¿verdad? A veces lleva un proceso. Hay quienes no, hay quienes batallan menos, hay quienes batallamos más y nos lleva un proceso entender eso. Pero Dios es paciente. Dios es paciente. Pero entre más rápido entendamos, es mejor. Porque así nos vamos a evitar a veces muchos coscorrones, estirones de oreja de parte de Dios, que Dios lo permite para que entendamos que es lo mejor. Porque nuestra naturaleza nos
nos estira, nos jala para el otro lado y no para donde Dios quiere. Cuanto más nos entreguemos a su voluntad, más vamos a descubrir que Él, que Dios, que Jesús, que el Señor quiere lo mejor para nosotros siempre, siempre. Porque su voluntad para nosotros, para con nosotros, siempre, como dice la Escritura, es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Así es. Siempre su voluntad es lo mejor para nosotros. Pero ahí está la lucha de la carne contra el espíritu. Ahí está la lucha que tenemos todos. Y esa lucha todos la tenemos. No crean que nada más ustedes y el pastor no. No. A veces como pastores la lucha es más fuerte. Sí. Todos tenemos esa lucha. Pero conforme nos vamos rindiendo, ¿qué significa eso? Por eso, ¿por qué creen que es muy común cuando estamos alabando al Señor, adorando al Señor, y a veces nos sale de nuestro corazón levantar las manos? ¿Saben qué simboliza eso? ¿Qué significa eso? Levantar las manos. Rendición. Yo me acuerdo allá cuando era niño y veía ahí ahí en la televisión el llanero solitario. Y allá en sus tiempos no existía, pero en mis tiempos sí. Y jugaba yo allí con mis amiguitos, allí a los bandidos. Señalábamos ahí con arriba las manos. ¿Qué significaba? Ríndete. Conforme nosotros estamos dispuestos a rendirnos a Dios, muchas cosas por las que estamos luchando, batallando, pasando, van a tornarse como es nuestro, como quisiéramos. Pero muchas veces no funciona, o a veces la oración no es contestada, porque hay algo que Dios nos está mostrando, que quiere que la rindamos a Él y no lo hacemos. Yo les puedo decir que de todos los años que yo tengo como cristiano, yo he podido precisamente experimentar eso. Situaciones, aspectos que Dios me ha pedido que yo le entregue, que yo rinda a Él eso, que se lo entregue, que lo deje, y que a veces es inconsciente, que no lo podía discernir. Y en el tiempo, en su momento, cuando yo dije, Señor, ya aquí está, yo ya no puedo más con esto. Y luego vi la consecuencia, la bendición de eso. Después me dije a mí mismo, ¿y por qué me tardé tanto en rendirme a Dios en esta área? ¿Por qué no le entregué a Dios desde antes todo esto? Me hubiera evitado muchas cosas que tuve que pasar porque estaba aferrado a mi idea, a mi concepto, a mi voluntad, a mi modo, a mi forma. Y cuando ya dije ya completamente ya no encontraba la salida, dije, Señor, ya me rindo. Y rápido, a los días, vi un cambio, algo, y dije, ¿qué pasó? Y después entendí, es que Dios me había estado hablando y yo no había estado sensible a escuchar su voz, o no había querido entregarle a Él aquello que Él me estaba pidiendo. ¿Qué puede ser? Pueden ser muchas cosas, dependiendo de la situación y la circunstancia de la vida de cada quien. Pueden ser muchas cosas.
Muchas veces pueden ser cosas materiales, pueden ser pensamientos, pueden ser costumbres, pueden ser ideas, pueden ser muchas cosas, que eso nos daña, nos perjudica. Como en este caso que estamos hablando, el que está poniendo el amor de Dios en segundo o en tercer lugar, el amar a Dios en lugar de ponerlo en primer lugar. Cuando nos dice la palabra que nosotros tenemos que entregarnos totalmente a Él, implica lo que comentamos en este momento, que tenemos que entregarle a, les digo hasta dónde es, y puede parecer decir como, no, o sea, ¿cómo? Aún nuestros cuerpos físicos, ¿sabías? Porque ya mi cuerpo, y no nomás mi cuerpo, todo mi ser, le pertenece a Dios. ¿Es así? Todo nuestro ser. Entonces, lo que yo estaba acostumbrado a hacer con mi cuerpo, y ahora yo he decidido venir al camino de Dios y estoy diciendo que he entregado mi vida a Cristo. Entonces yo con mi cuerpo ya no voy a hacer aquello que hacía antes y que me estaba perjudicando. Porque entendemos y hemos aprendido de que la Escritura nos dice que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. ¿Es así? Que somos templo del Espíritu, ¿no es así? Entonces, si hemos entendido eso y lo creemos, entonces ya este templo, este cuerpo, ya no voy yo a maltratarlo como lo maltrataba antes. ¿Cómo puedo yo maltratar a mi cuerpo? A través de muchas cosas. Drogas, alcohol y muchas otras cosas fuera de orden. Hasta este es el extremo que nos está diciendo. Nuestros derechos, nuestras posesiones, ¿sabías? Nuestras posesiones. Amén. Amén. Nomás escuché 1 o 2 por ahí. Nuestras posesiones, no. Ahí, Señor, no. Ahí sí, no te metas, Señor. Ahí sí estamos como aquel hombre rico, el joven, que el Señor le dijo. El joven vino y ¿qué le dijo? Señor, ¿cómo puedo, qué debo hacer para heredar? Y el Señor le dijo, ay, no sabes la pregunta que me hiciste. Y el Señor le dijo, tienes que vender todo. Ahora, ese fue un caso específico para con él. No nos está diciendo el Señor, no quiere decir esto, que ahora todos nosotros tenemos que vender todo para... No. En el caso de él, porque el Señor sabía lo que era necesario para él. Pero lo que sí, en el caso en general para los demás, para nosotros, lo que sí es el amar a Dios tiene que estar sobre el amar a las posesiones materiales. Si por querer tener posesiones materiales, eso están en primer lugar antes que Dios, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Va a ser de bendición? No. Lo sabemos, todos lo sabemos. Todos queremos tener posesiones materiales, claro que sí. Y Dios no está enojado con eso.
Acuérdense, la semana pasada estábamos hablando sobre que Dios quiere bendecirnos, sobre que Dios quiere que prosperemos. O sea, no se está refiriendo a que Dios no quiere que prosperamos o que Dios no quiere que tengamos posiciones materiales. Claro que sí. Era lo que comentábamos la semana pasada, recuerdan. Pero aquí es que ninguna motivación de parte nuestra, intención o motivación, esté en primer lugar para alcanzar, llegar a aquella cosa material que esté antes que Dios. Porque entonces, ¿saben qué va a pasar? Cuando Dios lo dejamos en segundo o tercer lugar, entonces nuestro Dios va a ser aquella cosa material. Y en este caso, el dinero. Cuando Dios no está en primer lugar, entonces nuestro Dios va a ser el dinero. ¿Y saben qué va a pasar si mi Dios va a ser el dinero? ¿Saben qué va a pasar? Nunca voy a tener lo suficiente. Nunca voy a tener lo suficiente. Siempre voy a querer más y más y más y más y más. Se lo han preguntado a hombres multimillonarios. Hombres multimillonarios. Y les dicen que si ellos estarían dispuestos o quisieran tener más dinero. Y todavía dicen que sí quisieran tener más. ¿Lo necesitan? No lo necesitan. Pero quieren tener más, porque ese es su Dios. Entonces, cuando nosotros hemos puesto el amar a Dios en primer orden, en primer lugar, ya lo demás, aún el querer prosperar, el querer ser prósperos, como decimos la semana pasada, para así bendecirnos, para bendecir a nuestra familia y poder bendecir a otros. Pero cuando es así, entonces esa bendición material va a ser verdaderamente una bendición. Porque para muchos no es bendición. Hay quienes que no tenían dinero y de repente tienen mucho dinero por cualquier razón, herencia, lotería, X, lo que sea. Y llegan a tener muchas de esas personas, en lugar de que fuera de bendición, fue para pérdida, fue perdición para ellos. Entonces, pero cuando tenemos a Dios siempre en primer lugar, cuando nuestra entrega ha sido y es una entrega genuina para con el Señor, verdaderamente nuestras vidas son vidas más estables. Podemos vivir vidas tanto en lo moral, en lo espiritual. Podemos llegar a ser más justos, más rectos. Pero cuando está Dios en primer lugar. Cuando estamos buscando ser justos, buscando ser rectos, buenos para con los demás, en nuestras propias fuerzas, eso dura poco. Eso en nuestras propias fuerzas no funciona. No funciona. Tenemos que estar siempre bien pescados de la mano del Señor. Amén. ¿Cuántos no han estado en retiros, encuentros, conferencias? ¿Recuerdan, verdad, que hemos estado? ¿Cuántos no hemos ido a eventos así? Muchos, ¿verdad que sí? Muchos eventos, retiros, encuentros, conferencias. ¿Y cuántos recuerdan, después de que estuvimos en aquellos eventos, cómo veníamos? Bien, ¿verdad? Bien gozosos, bien animados, encendidos. Sí, amén. Y claro, y qué bien, qué bueno. De eso se trata. Pero, ¿qué sucedió? ¿Por qué veníamos así? Porque espiritualmente, vamos a decir así, fuimos encendidos.
¿Por qué? Y durante un tiempo después de eso, andamos, pero wow, en las nubes, ¿no se acuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Saben por qué? Porque durante ese corto tiempo, si fue desde el viernes en la tarde que llegamos a aquel lugar y luego todo el sábado y a veces pues casi todo el domingo, todo el tiempo desde que dormíamos y hasta que amanecíamos era un estar en comunión con el Señor, en comunión con su palabra, escuchando su palabra, conviviendo unos con otros. O sea, horas, varias horas, estando en comunión con el Señor, con su palabra. ¿Cuál es el resultado de eso? Que espiritualmente pues, nos despertamos, nos alimentamos, revivimos. Eso es lo que causa y que hubo, vamos a decir así, una entrega de nuestro tiempo, de nuestras energías, de nuestro pensamiento, podemos decir una entrega total en esas horas del viernes, sábado y domingo. Lo dedicamos totalmente, una entrega al Señor. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que fuimos, como se dice, avivados. Porque hubo, vamos a decir, una entrega total en ese fin de semana al Señor. Y hay una bendición. Pero esa entrega total no necesariamente tiene que ser durante un fin de semana, cuando hubo un retiro, un encuentro, que ahora ya no se ponen, al menos por el momento no se pueden hacer, ¿verdad? ¿Qué sucedía después de que llegamos de esos retiros, de esos encuentros? ¿Qué sucedía después? Llegábamos a la casa, el domingo todavía, pero al día siguiente, el lunes, la realidad de las cosas, trabajar, empezar a trabajar otra vez, y esto y lo otro, y hay que hacer la comida, hay que lavar, hay que planchar, y escuchar al viejo, escuchar a la vieja. Señor, pues tú me dijiste que lo ibas a cambiar, y tú dijiste que la ibas a cambiar, y pues te estás tardando, Señor. O la cambias o te la mando. O viceversa, o te lo mando, ¿verdad? Dicen las hermanas. Viene la realidad, ¿verdad? Pero, ¿qué es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque lo importante es que nosotros tenemos que seguir en nuestras vidas, en todo nuestro ser, con esa entrega. No quiere decir, en nuestra entrega total a Dios, no quiere decir que entonces ya no voy a trabajar. No, sí. Vamos a trabajar, tenemos que trabajar. Tenemos que regresar a nuestras actividades normales, regulares, sí. Pero dentro de nuestras actividades normales de trabajo, cada quien en donde trabaje, empresa, negocio, lo que sea, cada quien su profesión, lo que sea, cada quien lo que trabaje. Ahí nosotros, en donde andemos, en donde estemos, si yo estoy consciente de que yo he decidido entregarme al Señor totalmente, quiere decir que las decisiones que yo voy a tomar en donde yo trabajo van a estar siempre supeditadas a la voluntad de Dios. Las pláticas que yo voy a tener con quien yo estoy platicando allá donde yo trabajo van a estar igualmente. Lo que voy a hablar, lo que voy a decir, tiene que ser algo que glorifique a Dios. Si yo voy a hablar algo
que no glorifica a Dios, entonces ahí yo ya estoy, mi entrega al Señor, ya estoy fallando. Inclusive nuestros pensamientos, como lo hemos dicho. Si yo estoy pensando, si yo estoy trabajando, pero estoy pensando, estoy ahí meditando, estoy ahí. Uno sabe que lo que viene a mi pensamiento, si eso glorifica a Dios o no glorifica a Dios. ¿Cuántos saben? Algo muy común, les voy a poner un ejemplo. Todos manejamos las redes, todos manejamos la computadora y a veces estamos en la computadora buscando algo, lo que sea, cada quien. Supongo que lo que estamos buscando es algo que tiene que ver con las cosas de Dios. Pero ¿cuántos no les estás bien buscando en la computadora y te aparecen cosas ahí que te dicen, mira, acá estoy? Algo pornográfico, algo que sabemos que no tiene nada que ver con Dios. ¿A quiénes no les ha sucedido eso? A todos, yo creo. Todos estamos expuestos a todo ese tipo de situaciones. ¿Cuál va a ser nuestra reacción, nuestra actitud cuando nosotros nos topamos con ese tipo de anuncios o avisos que te dicen, mira, acá los hombres ponen ahí mujeres así muy provocativas? ¿No es así? Es la verdad. Pero ya depende de cada quien. Si yo estoy allí, aparece eso, yo decido salirme de ahí, quitarme eso, borrar eso, porque yo sé que eso no me va a llevar a nada bueno. Pero ¿qué sucede cuando el hombre en este caso, bueno, también la mujer, porque en las mujeres igualmente aparecen, hay cosas también igual para las mujeres. Voy a decir la persona para hablar hombre y mujer, no decide borrar eso, quitar eso y se queda y le piensa, lo abro o no lo abro, lo veo o no lo veo. Al cabo, nadie me está viendo. Y nada más por hoy ya no lo vuelvo a hacer. Y empieza, ¿verdad? Empieza ahí la lucha en la mente, la carne, con el espíritu. Entonces, si luchamos con eso, que es una de las cosas muy comunes, entonces quiere decir que nuestra entrega realmente al Señor está débil. No estamos firmes. Porque con ninguna cosa de esas debemos de vacilar. Con ninguna cosa de esas que nosotros sabemos y estamos conscientes que no va a glorificar a Dios, ni me va a beneficiar a mí, sino son cosas de la carne, cosas que me van a perjudicar espiritualmente. Si yo no estoy dispuesto a borrar eso, a quitar eso, a salirme de ahí, entonces quiere decir, me está poniendo ahí un foco rojo de que me está diciendo, nada más. Cuando estamos conscientes, cuando nuestra entrega total al Señor es así, en todas las áreas de nuestra vida, nosotros vamos a estar firmes. Como en este ejemplo. Vámonos. No quiere decir que no va a aparecer. Claro que va a venir. La tentación, de hecho, la tentación para quien está buscando, quien está procurando esa entrega total al Señor, la tentación viene más fuerte para aquellas personas. Viene más fuerte. Por eso el Señor nos dice en su palabra, ese pasaje, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y esa no es la forma que viene el ladrón. Aparece de muchas formas de hurtar, de matar, de destruir todo lo que Dios nos está dando, toda la bendición que Dios nos está dando. El enemigo, de la manera que uno se imagina, de ahí nos quita, engaña, nos quiere quitar, nos quiere engañar.
Pero el Señor nos dice, ¿qué nos dice Él? Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, para que nosotros tengamos esa vida, tenemos que estar conectados. Dice el siguiente versículo, 27 de este capítulo que estábamos viendo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ahora, fíjense, es muy común entender cuando en este pasaje, cuando dice, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Es común decir, bueno, es que me tocó este marido, esa es mi cruz. O me tocó esta mujer, esta es mi cruz. O me tocó X situación o circunstancia, esa es mi cruz. Pero ¿saben qué? Aún las enfermedades, aún dicen, las enfermedades, esa es mi cruz. ¿Saben qué? No, esa no es nuestra cruz. Ni el marido, ni la mujer, ni los vecinos, ni la enfermedad. Ahí nos está refiriendo que esa es nuestra cruz, cuando hace mención de que esa es nuestra cruz. Esas cosas, aún las enfermedades, son parte de la vida. Situaciones, problemas, cosas, son parte de la vida. Podemos llamarle cosas comunes que les pasan a cristianos y a no cristianos. Porque ¿solamente los que no son cristianos se enferman? No, todos nos enfermamos, cristianos y no cristianos. ¿Solamente los que no son cristianos tienen problemas en sus matrimonios? No, todos, aún dentro del matrimonio cristiano, tenemos problemas. Todos. Esas son cosas normales de la vida. Entonces, cuando Jesús cuando nos dice aquí, el que no toma su cruz, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuál es el significado? Porque lo hemos entendido muchas veces así. Esa es mi cruz, ni modo, ya, así me tocó. No. Cuando hace mención de tomar la cruz es la forma en cómo nosotros morimos a nosotros mismos. Es cómo nosotros vamos aprendiendo a morir a nosotros mismos. Porque cuando el Señor Jesús fue a la cruz, Él murió en la cruz a sí mismo. Porque Él pudo haberse librado de morir ahí en la cruz. Pero Él estuvo dispuesto a morir a sí mismo en esa cruz por ti y por mí. Entonces, ese es el significado con mejor sentido en cuanto a tomar su cruz y seguirle. Tomar nuestra cruz es estar dispuestos a morir a nosotros mismos. Morir al yo. ¿Cuántos sin darnos cuenta, ya vamos a acabar, sin darnos cuenta, hemos aprendido a que hemos tenido que ir muriendo a nosotros mismos en muchas áreas, en muchos aspectos, ¿verdad que sí? En muchas áreas. Desde que nos convertimos y hemos aprendido de la palabra de Dios, hemos ido muriendo a nosotros mismos en muchas cosas. Pero ¿saben qué? Ese es un proceso. Ese es un proceso de toda la vida. No
es algo que dices, bueno, ya la semana pasada, el mes pasado, yo ya morí a mí mismo. Y ya. No. Este es un proceso de toda la vida. Porque hoy tengo que morir a mí mismo en una área, pero mañana en otra. Y pasado en otra, el mes que viene en otra. Y el año que viene voy a tener que volver a morir en algo que ya había muerto, pero que volvió a revivir. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Que yo ya había dejado pero regresé otra vez. Aquella cosa que no glorificaba a Dios. Entonces, a eso se refiere, tomar. Entonces podemos entender que Dios demanda una entrega total de parte nuestra. ¿Sí? Esa es la realidad. Cuando nosotros estamos dispuestos a eso y decimos, Señor, yo estoy dispuesto. Y Dios conoce nuestro corazón, ¿sabes? Esa entrega total a Dios en nuestras propias fuerzas no es fácil. Por nosotros mismos no es fácil. Pero cuando decimos, Señor, yo sé que esta entrega que tú quieres que yo haga y que te entregue todas aquellas cosas, aquellas áreas de mi vida, yo no quiero, yo sé que aquellas cosas no son buenas. Yo te las quiero entregar. Cuando estamos conscientes de eso, entonces ya Dios nos ayuda. Dios nos quita. Viene a mi mente, años atrás, una hermana, una mujer, me acuerdo muy bien de esta. Ella decía, ella misma estaba asombrada. Ella tenía problemas fumaba con el tabaco normal, fumaba. Entonces ella en una ocasión dio su testimonio y dijo, por años, dice, yo he fumado, decía ella, desde joven, yo de muy joven he fumado. Y yo por años he dicho, voy a dejar de fumar, voy a dejar de fumar, voy a dejar de fumar. Y cada año que empezaba el año nuevo, decía, este va a ser mi propósito, este año ya no voy a fumar. Y sí, dejaba de fumar un mes, 2 meses, 3 meses, pero volvía y volvía y volvía. Y en aquella ocasión ella dice, pero hasta que yo no me convertí, hasta que no realmente yo entregué mi vida a Cristo. Y yo dije, Señor, yo no quiero ya fumar, decía ella. Hasta que no me convertí en mi vida a Cristo verdaderamente, dice, ahora yo les puedo decir, dice, yo ya llevo más de 5 años y yo ya no regresé a fumar. Y dice ella, ahora yo me doy cuenta que por mí misma, en mis propias fuerzas, yo nunca pude. Hice el intento y temporalmente, pero fracasaba y regresaba. Pero ahora en Cristo, dice, ya, ahora pude. Así es, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Esa es la entrega que Dios quiere que hagamos. Esa entrega no es porque Dios es egoísta y quiere todo para Él. No, esa entrega de parte nuestra hacia Dios, realmente los más beneficiados somos nosotros mismos. A nuestra carne no le gusta, a nuestra carne no quiere, porque dicen, no, pues no, eso no, porque eso, no, pues eso a mí me gusta. Y nuestra carne lucha. Pero cuando entendemos que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y estamos dispuestos a entregarle aún aquello que a nuestra carne le gusta, pero que sabemos que no nos conviene y estamos dispuestos, entonces y decimos, Señor, tú sabes que a mi carne le gusta, pero yo no lo quiero, yo sé que esto no me conviene. Señor, ayúdame, te entrego esto. ¿Sabes? Vas a poder vencer y Dios va a ayudar a salir de eso. Ahí esa es una entrega total de parte nuestra. Amén. Pero tiene que ser de lo profundo de nuestro corazón el ya no querer aquello que sabemos que nos estorba, que nos perjudica. Amén.
Dios le dijo a Abraham, allá en Génesis 22, cuando Dios le dijo a Abraham, ya que me has obedecido, es Génesis 22, 16 al 18, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Fíjese lo que el Señor le dijo a Abraham: juro por mi nombre. Fíjese lo que le dijo el Señor, Dios, a Abraham. El versículo 17: que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, dice esta versión, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y dice al último de este versículo 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero fíjense lo que dice: por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Obedeció a la voz. ¿Y qué fue lo que Abraham obedeció? ¿Qué es lo que Dios le había pedido a Abraham? Que sacrificara a su hijo. Que, fíjese, lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham de sacrificar a su hijo, ¿saben? Esa no era algo normal y común. Porque dentro del pueblo de Dios, Dios nunca le pidió a nadie que sacrificara a su hijo. Lo hacían los pueblos paganos, sí, que sacrificaban a sus hijos para sus dioses. Dios, el único Dios verdadero en el que nosotros hemos creído, nunca pidió a nadie sacrificar a una persona, a un hijo, nunca. Pero Dios le pidió eso a Abraham. Así como que dices, ¿cómo? Pero fíjense, aún con todo y eso, Abraham estuvo dispuesto. Y él fue obediente. Inclusive leemos que dice la Escritura, ¿verdad?, que van rumbo a aquel lugar para el monte aquel donde iba a preparar todo para presentar ese sacrificio. Y cuando el hijo le pregunta de Abraham, ¿y en dónde está el cordero, papá? ¿Dónde está el cordero? ¿Y qué dijo Abraham? Todavía Abraham dijo, Dios va a proveer. Pero él continuó haciendo lo que Dios le había pedido, aunque de alguna manera no tenía sentido. Era algo como que no tiene sentido esto, pero Abraham estuvo dispuesto. Todos sabemos, ¿verdad? Hasta el grado que dice la Escritura que cuando tomó Abraham, puso a su hijo ya ahí sobre la leña y todo. Y ya cuando hizo esto Abraham, como diciendo, hasta el último momento, ya le dijo Dios, no lo hagas. Ahora puedo ver y saber que verdaderamente estás dispuesto a hacer lo que yo te pida. ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios proveyó. Apareció ahí un corderito, ¿verdad? Y Abraham hizo, pero su hijo estaba junto con él. Dios fue fiel. Dios es fiel. Así es que, hermanos, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Cada uno de nosotros hay situaciones específicas, especiales, que Dios sabe que tenemos que entregarle a Él, que nos está estorbando para que nuestra vida espiritual avance, madure, crezca.
¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué es? Cada quien es algo, no sabemos, cada quien es diferente para cada uno de nosotros. ¿Qué es? ¿O a qué nos estamos aferrando? Dios me está pidiendo algo, pero yo me estoy aferrando. Yo sigo, como decimos comúnmente, terco a aquella cosa, a aquella situación, a aquella forma de pensar o de actuar. Yo no sé, solamente tú y Dios lo saben. En esta hora el Señor te está diciendo y te está pidiendo: entrégame aquello que tú sabes que te está dañando. No temas, entrégamelo. No temas. Tu carne, estás luchando en tu carne, pero Dios nos está diciendo: entrégamelo. No temas, es para tu bien. Es para tu bien. Entrégamelo, suéltalo. Puede ser una cosa material, puede ser dinero, puede ser, no sé. Dios te está pidiendo. ¿Qué es? En esta hora vamos a tomar este tiempo, un tiempo. Si Dios ha estado hablando a tu corazón, si Dios ha estado hablando a tu corazón, tú sabes lo que Dios está pidiendo. No temas. Da ese paso. Es un paso de fe que tienes que dar, sabiendo que Dios quiere lo mejor para ti. No temas. Da ese paso. Si sabes que aquello te ha estado estorbando, aunque puede ser que te guste, que sea agradable, que sea placentero, pero sabes que no glorifica a Dios, suéltalo y entrégalo a Dios en esta hora.